Desde sus inicios, la antropología se revela como la ciencia capaz de aprender las maneras de adaptarse, organizarse y entender el mundo de las distintas comunidades humanas. No obstante, la epidemia darwinista que revoluciona el saber occidental del siglo XIX moldeará sus primeros estudios. Misioneros y aventureros embebidos del exotismo de los nuevos mundos apadrinan aquella primera antropología de gabinete con la recogida y el envío de datos a los centros de saber. De forma que durante décadas, cientos de inventarios de rasgos culturales confirmarán las fórmulas de un evolucionismo dogmático que pondrá a las sociedades primitivas en la base y a la sociedad occidental en la cúspide de la pirámide de la evolución humana. El engranaje colonialista británico y sus objetivos de reordenación territorial en África lleva al terreno a los primeros antropólogos profesionales y una nueva metodología de estudio, el trabajo de campo, les pone en el centro de la vida de las comunidades humanas. Si bien el paradigma funcional estructuralista que reducía a las culturas a entidades aisladas e inmutables se va a imponer en esos primeros trabajos, la introducción de la variable tiempo y de otros presupuestos marxistas afianzará la vocación comparativa de la disciplina. Así, la constatación de que las culturas primitivas o no responden a una interdependencia histórica pondrá bajo la luz una nueva dialéctica, la relación entre naturaleza y cultura. Los antropólogos, desde casi el principio de la antropología, en el último cuarto del siglo XIX, están reflexionando sobre, como bien saben los estudiantes, sobre la diversidad cultural. Y la diversidad cultural genera diversidad ecológica. Entonces, todo ese conocimiento que viene desde entonces, de alguna forma, tomó ya cuerpo en los años 50 del siglo pasado con lo que se llama la antropología ecológica. Pues bien, las distintas concepciones que hay en torno a la naturaleza han influido directamente en el concepto que en Europa tenemos, o en el mundo, digamos, occidental, que tenemos de protección de la naturaleza. Entonces, cómo entendemos la naturaleza es precisamente la manera en cómo entendemos el mundo, los distintos colectivos. Y hay tanta diversidad natural como diversidad cultural, puesto que no podemos olvidar que somos los seres humanos los que transforman la naturaleza. Los primeros teóricos de la ecología entendieron el medio ambiente como una fuerza activa capaz de modelar todas las configuraciones culturales. Este determinismo ambiental topó con un determinismo cultural o posibilismo para el que era la cultura la única fuerza capaz de modelar el entorno. Con la ecología cultural, el hombre entra en la escena ecológica, no solo como un organismo relacionado con los demás en términos físicos, sino mediatizado por el factor supraorgánico de la cultura, que afecta y es afectado por toda la red de la vida. La ecología cultural, a diferencia de la ecología biológica, no busca en áreas uniformes comportamientos uniformes. En la ecología biológica dice si dos espacios son idénticos, los comportamientos de los seres vivos que viven en esos espacios, da igual que seres vivos estemos diciendo, van a ser exactamente iguales. La ecología cultural, al otorgar al entorno natural una consideración activa, al considerar que es un principio activo, no puede buscar ese tipo de uniformidades espaciales y de comportamientos exactamente uniformes, porque nuestro comportamiento en relación con el entorno lo cambia y hace que a su vez el entorno nos cambie continuamente. La relación entre naturaleza y cultura comienza a configurarse con la definición que los antropólogos americanos hacen de área cultural, que pretende una correspondencia entre áreas geográficas y lingüísticas. Con el acopio de datos arqueológicos, Stewart da un paso más al delimitar aspectos en los que la cultura y el entorno muestran una interdependencia obvia. Los trabajos de Mauss sobre las variaciones estacionales de los esquimales, de Pritchard sobre el complejo del ganado en África y de Harris sobre las vacas sagradas en la India vendrán a confirmar las hipótesis de Stewart, el padre de la ecología cultural. En los tiempos recientes, con el aliento que ha provenido de las teorías ecológicas que hablan del funcionamiento de los sistemas, lo que se muestra es que un sistema funciona, es decir que proporciona supervivencia a los miembros que están integrados en él,
porque interaccionan, por un lado, elementos que pertenecen propiamente al medio ambiente, se diría naturales, y elementos que pertenecen a la cultura. Es gracias a esa interacción por lo que el ecosistema funciona, que funcionar en términos ecológicos quiere decir que se produce la supervivencia y la reproducción. Efectivamente, la propia idea de biodiversidad ya no se puede concebir solamente como un resultado de la naturaleza, porque las comunidades humanas han contribuido de manera muy notable a mantenerla. En el caso de las poblaciones de media montaña y de montaña, esto está muy claro, porque gracias a eso, en esos niveles, pues es posible la supervivencia. No se suele dar monocultivo, ni la implantación de una sola especie, sino más bien la pluralidad de especies, porque les permite ir aprovechándolas en toda la temporada y además con las variaciones de temperatura y de clima que se produce a lo largo del año. Es decir, hablamos de una consideración holística de la vida en todos sus niveles tróficos, en todas sus manifestaciones relacionales. En este sentido, la temperatura, las precipitaciones, la abundancia o escasez de agua, la predominancia de unas u otras especies se imbrican en una totalidad con las convenciones sociales, económicas, políticas y religiosas, contribuyendo a la supervivencia o al deterioro de los sistemas ecológicos y culturales. La ecología cultural lo que hace es intentar cambiar totalmente el punto de partida. La ecología cultural lo que dice es que no existe la naturaleza en abstracto, como no existe la cultura en abstracto, sino que la naturaleza o lo natural y lo cultural se definen lo uno por lo otro, de forma tal que los seres humanos somos tan naturaleza como cultura y por tanto también nuestros comportamientos y nuestras acciones están impregnadas de lo natural y lo cultural. En ese sentido, la ecología cultural política lo que hace es acabar con los modelos deterministas porque da al entorno un papel totalmente activo, exactamente igual que los seres humanos. Comportamientos, pensamientos tienen que ver justamente con este tipo de relaciones donde todos los elementos son simultáneamente activos. Si hay un elemento natural que ha condicionado de forma extraordinaria la cultura de los pueblos, es el agua. Siendo tan esencial para la supervivencia del hombre como de su entorno, el agua ha penetrado histórica y transculturalmente todas las configuraciones culturales, haciendo nómadas o sedentarios a los pueblos e incorporando a los ritos sus contenidos simbólicos. En este sentido, también los conflictos generados a partir de la gestión del agua se han resuelto alrededor del mundo mediante un proceso de apropiación simbólica o material de los lugares en los que su control, distribución y selección generaba problemas. El agua siempre ha sido un elemento que ha generado mucho conflicto, puesto que es el elemento fundamental para la subsistencia de todo ser vivo, ¿no? Y desde un punto de vista de los seres humanos, los conflictos por el agua, pues como no, se han canalizado culturalmente. La religión efectivamente sirve como para canalizar relaciones sociales, en ese sentido lo estudiamos los antropólogos, ¿no? Y en estas ocasiones efectivamente se hacen romerías de lugares diferentes que pertenecen a la misma comarca y en general al mismo valle y a los lugares que son comunes para el agua, ¿no? Y entonces este tipo de conflictos por el agua o de quererse apropiar cada comunidad por el agua se canalizan más que resolverse, nunca se terminan de resolver, ¿no? Pero se canalizan en las romerías y en las relaciones, ¿no? que
que se dan a partir de estas reuniones anuales. La vigencia de estas prácticas religiosas populares da cuenta de los significados compartidos por un colectivo en la movilización de voluntades hacia una comunicación con lo sobrenatural. La antropología ecológica ha evidenciado el valor de los emplazamientos de las ermitas marianas como eje de resolución simbólica de conflictos terrenales, como los litigios por límites entre pueblos, de forma que la vinculación entre el culto mariano y el agua explica la existencia de intereses más o menos implícitos en la apropiación de los símbolos como instrumentos de dominación real y de construcción de identidades. Es decir, la ecología cultural política lo que descubre es que en la mayor parte de las estrategias de adaptación al medio ambiente lo que hay subyaciendo son intereses particulares de determinados grupos, y por eso en muy buena medida los antropólogos sociales contemporáneos que nos dedicamos a estudiar el medio ambiente y sus relaciones con la cultura terminamos investigando sobre cuestiones que tienen que ver con política. En última instancia son decisiones de los seres humanos y decisiones políticamente mediadas y decisiones culturalmente mediadas las que hacen que nos adaptemos mejor o peor a un medio ambiente, que lo transformemos, que lo recreemos o que lo creemos incluso. Si escarbamos en el fondo de las creencias, hallamos prácticas culturales cargadas de ideología, es decir, formas de gestionar los recursos ecológicos y económicos escasos. Dialéctica, por otro lado, propiciadora de un modo de pensamiento. Fuentes, ríos y manantiales no son meros objetos de la naturaleza, sino hitos cruciales en los mapas cognitivos de cada entorno social y ambiental. Esta concepción, entonces, diríamos, de la biodiversidad como un resultado también de la propia intervención del hombre, le hace naturalmente responsable, pero a la vez le hace creador y mantenedor de ella. Yo creo que es una bonita idea, que sirve, entre otras cosas, sin duda, para que por fin se pongan en aplicación, por un lado, la Convención de la ONU sobre la biodiversidad y la propia ley española sobre el patrimonio natural y la biodiversidad, aplicación que desgraciadamente no está tan desarrollada como tenía que hacerlo. Por ejemplo, no se han hecho ni mucho menos los inventarios que tiene prevista la ley. Uno de esos inventarios es el de los conocimientos tradicionales. Casi siempre estos conocimientos aparecían dentro de los listados de supersticiones o a lo más entre los refranes, a veces también en las adivinanzas, y eran concebidos todos ellos como saber popular, que tenían un cierto aire de nostalgia, pero al que no se le veía en realidad carácter práctico. Sin embargo, en particular, desde el desarrollo de la crítica al desarrollo económico y tecnológico, me refiero, pues estos conocimientos han cobrado un nuevo valor que antes no tenían, y por un lado ahora aparecen como conocimientos que se han mantenido por tradición y que resultan ser especialmente ajustados a los lugares en los cuales viven las comunidades rurales, y también en particular a veces algunas áreas urbanas. Así, la agricultura ecológica que colectivos diversos están llevando a la práctica con un principio de reivindicación viene a recoger esta sabiduría tradicional y a denunciar la indiscriminada agresión de los ecosistemas mundiales por corporaciones transnacionales, fabricantes de fertilizantes, pesticidas y semillas transgénicas. Estas y otras causas del deterioro ambiental son controversias neurales de la ecología política que ponen en relación a la cultura, esto es, gobiernos, mercados y ciudadanos con la naturaleza. La ecología cultural política ha descubierto que cuando se habla de desertificación o desertización existe una deliberada confusión entre causas y efectos. Por ejemplo, se dice la causa de la desertificación es el empobrecimiento de los suelos, cuando en realidad el empobrecimiento de los suelos no es más que un efecto de determinadas prácticas humanas. Lo que descubre la ecología cultural política es que al hablar de desertificación lo que se está haciendo es generar una determinada concepción anclada en un imaginario del desierto como territorio peligroso, del desierto como territorio vacío, y en ese sentido se genera una visión aparentemente desculpabilizadora. Visión que se inserta en el imaginario colectivo a través de los medios de comunicación
y que, salvo en contadas excepciones, no atiende a discrepancias. Visión que la ecología política, desde una postura más académica, y los movimientos ecologistas, desde una postura más social, tratan de combatir con rigor científico y con una mayor proximidad a las partes afectadas. Sabemos que hay soluciones globales, sabemos que hay soluciones locales, pero lo que los antropólogos están poniendo de manifiesto es que en demasiadas ocasiones existe una mezcla interesada entre los planos políticos y técnico, de forma tal que se presenta como algo exclusivamente técnico lo que responde a intereses políticos, da igual de qué tipo. ¿Qué se entiende por un parque natural? Pues es una cuestión que tiene que ver con una concepción, tal vez europea o occidental, de qué es la naturaleza. Nosotros partimos de una concepción cartesiana. Todo el mundo ha estudiado a Descartes, ¿no?, cuando tenía que hacer la selectividad. Y recuerdan que Descartes diferencia entre naturaleza y cultura o entre cuerpo y mente. Y en ese sentido eso ha quedado digamos, en el inconsciente y en el consciente colectivo y científico. Y entonces los europeos hemos dicho, una cosa es la naturaleza y otra cosa es la cultura. En este sentido, la ecología política se revela como una vertiente autocrítica al etnocentrismo de su propia disciplina matriz, denunciando la imposición de ese dualismo cartesiano en la gestión de los espacios y recursos naturales, de las prácticas agrícolas y de los conocimientos a ellas asociados. La revalorización de los conocimientos tradicionales ha replanteado esa división, más o menos más bien oposición entre los términos y los conceptos de naturaleza y la cultura. Entre otras cosas, además, porque los propios conocimientos tradicionales parece que son percibidos como si hubieran provenido de la tierra, es decir, como si fueran naturales ellos mismos, aunque ya sabemos que es cultura. De manera que son presentados como parte, en este sentido, como parte de lo que la naturaleza ofrece. En realidad la naturaleza se ofrece naturalmente como un conjunto de determinaciones, pero también de posibilidades. Y la cultura, en ese sentido, se mimetiza y se adapta. Entonces, a partir de esa absoluta diferenciación, con muy buena voluntad en muchas ocasiones, con también intereses políticos, intereses de grupos, todo, hay que contar con toda esa reflexión, pues de alguna manera se han hecho una especie de islas naturales a lo que hemos llamado parques naturales, ¿no? Y entonces, a partir de una cierta ideología, hemos dicho al turista, vamos a llevarle a un lugar donde está la naturaleza pura, 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 y es efectivamente el parque natural. No podemos obviar que la gestión de estos espacios ha convertido a la naturaleza en mercancía y la ha introducido en el circuito del capitalismo más atroz, ni que las decisiones políticas tomadas con ese fin, profundamente trufadas de una moral judeocristiana, han sido incapaces de considerar las cosmovisiones alternativas de otras comunidades humanas en las que creencias religiosas, formas de organización política y social y prácticas agrícolas se integran en un todo. Cuando los americanos en Yellowstone, a finales del siglo XIX, dicen vamos a hacer esto, Yellowstone Parque Natural, son los primeros que lo hacen, son los que inventan la noción de parque natural, lo que dicen es, bueno, esto es una maravilla, este sitio lo tenemos que preservar para que la gente de Nueva York o de Dallas venga y vea qué es esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a sacar a los indígenas, porque nos estropean el paisaje. Y entonces esto lo vamos a preservar. Esa pobre gente va a otro lugar donde hay otras condiciones de vida y donde ya está abocado a la miseria, ¿no? Pero luego también vamos a hacer otro tipo de reserva, no solo la reserva natural, no solo la reserva del parque natural, sino vamos a hacer una reserva con los indígenas. Gran parte de las decisiones políticas sobre protección de determinados espacios naturales se han caracterizado por un anclaje neorromántico, cuando no estrictamente religioso, que hace que
se identifiquen los espacios protegidos con una supuesta naturaleza virginal. En esa naturaleza virginal lo que ocurre es que al político, al gestor que toma la decisión que hay que proteger ese espacio, le sobra a la gente que vive ahí y por eso ni siquiera se le pregunta, y en ese sentido la mayor parte de los procesos que se han hecho de protección de espacios naturales han encontrado resistencias en las personas que viven en esos espacios porque de alguna forma incluyen un cierto desahucio. De tal forma que los mapas turísticos del mundo van delimitando progresivamente una naturaleza perfectamente domesticada, una naturaleza que se confunde con el paisaje, digna de ser observada como pieza de un museo, digna de ser capturada por los objetivos de las cámaras de sus visitantes, completamente esterilizada y privada de la espontaneidad de la vida. Muchas veces las declaraciones de protección de espacios naturales han generado refugiados ambientales, personas que se han tenido que marchar porque les han cambiado el manejo del medio ambiente que tenían. Entonces la ecología cultural política lo que hace es poner de manifiesto cómo en realidad esa naturaleza supuestamente virgen responde exclusivamente a una concepción ideológica del mundo, a una determinada concepción que además encuentra pues mucho apoyo en mentalidades estrictamente urbanas que se sienten alejadas de la naturaleza. De alguna forma, este modelo de parques naturales que se está creando por todo el mundo, que responde a esa visión que pudiéramos llamar National Geographic o Discovery Channel, por no citar solo a uno, según la cual la naturaleza es bonita solo si no hay seres humanos, pues es la recuperación de la idea religiosa del Edén. Esta naturaleza vacía, desmembrada de las culturas autóctonas, tan autóctonas como los ríos, los montes, las plantas y los animales que la habitan, queda contradictoriamente desprotegida, a merced de las cartografías mercantilistas de los organismos de gestión. Por este motivo, los antropólogos de la ecología política se han hecho cargo de esta controversia basal, reivindicando con documentación fundamentada en investigaciones de campo la importancia de los conocimientos tradicionales en la conservación de la naturaleza. Estos conocimientos tradicionales, en lo que tienen de tradición, por un lado, conocimientos populares tradicionales, digamos, ahora son reivindicados como patrimonio cultural inmaterial de las comunidades y, por otro lado, como recursos para el mantenimiento y protección de la biodiversidad. Este doble, como ves, este doble juego resulta especialmente interesante cuando hablamos de las comunidades indígenas, por un lado, y también cuando hablamos de las áreas de montaña, entre nosotros, por ejemplo, y también en el resto de los países del resto de Europa. Ya no se habla de someter a la naturaleza. Ahora, hasta sus verdugos dicen que hay que protegerla. Pero en uno u otro caso, naturaleza sometida y naturaleza protegida, ella está fuera de nosotros. La civilización que confunde a los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo y a lo grandote con la grandeza, también confunde a la naturaleza con el paisaje, mientras el mundo, laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo. Eduardo Galeano.